Hola Paloma, buenos Hola, días. profesor. ¿Cómo te va? Ay, no lo escuchamos, escucho bajo. ¿No se escucha? A ver, déjame ver si puedo, tengo bajo el volumen. O sea, se escucha muy bajo. Sí, se escucha bajo. A Ya le ver, vamos a prender la cámara. déjame ver si me puedo acercar a al micrófono. Ya, ¿y ahí me escuchan mejor o no? ¿O seguimos con... No tanto. No tanto. ¿Y qué pasó, oye? Wow, tengo tapado el micrófono. Déjame ver si puedo No ajustar sé. algo más. Déjame ver si puedo ajustar algo más. Ya, pero sí. Ah, estoy muteado. A ver, veamos ahí. No, ahora tapó el micro. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se Sí, escucha o ahí sí. no? Ahí se escucha mejor. Sí. Ya, ahora ¿Sí? sí. Vamos con la Sí. reunión entonces. Ustedes dicen que tienen algunas preguntas. Pongan sus preguntas en pantalla y ahí vamos conversando. O son dudas así nomás. No, son dudas así, yo creo que habladas pueden ser. Ya, Ya. vamos. La primera duda que tenemos es que, bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer tres, o sea, los dos diagramas, el de bloque y el de el P, el PFD. Sí, el PFD. PFD, Mm, pero también dice que deberíamos poner los instrumentos. Entonces mi consulta era si podíamos, en vez de poner los instrumentos como en esos, podíamos hacer el P y D. El P, y D. Sí, sí, PID. sí. Hacerlo, dividirlo como en tres diagramas. A ver, déjame entender. Primero, para poder entenderle, ¿de qué proceso estamos hablando? Ah, del kefir. Eso vamos a utilizar al final. ¿Cómo se llama? El kefir. Wow, me pillaste con ese nombre. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo qué quieren fabricar? Ah, no, el nombre es más largo. A ver. Espérame, dejé buscar el. Acá está. Le digo al tiro. La memoria se llama Diseño y Optimización del Proceso Industrial de la Elaboración del Kefir en una industria láctea ubicada en la Providencia de Huasco. Ah, pero son productos lácteos. Ya, ok. Ya. Sí, son lácteos. Estamos en la línea del lácteo. Entonces ya, ustedes entonces van a partir con ciertas materias primas y van a hacer una serie de procesos Sí, intermedios y llegan al final al producto ese que van a vender. ¿Bien? Más o menos revolucionario, da sí. lo mismo. Pero ok. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Que ustedes primero describan el proceso. Y la descripción del proceso, una buena descripción del proceso, tú lo haces con un diagrama de bloque. Ahora, podrían partir, habría que ver esa memoria, tendríamos que ver los diagramas, digamos, cómo están. Así como lo hacemos nosotros en pantalla, lo que te decimos primero, un solo cajón grande. Es decir, acá partimos con, qué sé yo, suponte tú, residuos lácteos, supongamos que fuera eso. Un cajón y dice, y en este proceso, el producto de salida es el que ustedes dicen ahí, que no sé cómo se llama. Voy a suponer que sean yogur. Entonces usted, y ahora el público te va a preguntar, ¿pero qué Ya. es eso? ¿Qué es lo que va a fabricar? Recuerda tú, ingeniería que parte, al revés dijimos que partimos. Entonces, ficha técnica. Entonces, el producto que vamos a fabricar es esto. Tiene estas características. Tiene este pH, tiene esta temperatura, tiene esta densidad, tiene estas proteínas y tiene color, sabor, etcétera. Todas las propiedades. ¿Bien? Muy bien. ¿Estamos? Entonces le ¿Ya? dijiste al público dónde Sí. parte y a dónde vas a llegar. Después le dice, para hacer este proceso, un posible diagrama de bloques que debe estar a lo mejor en esa memoria, dice así. Se toma el residuo, se limpia, se lava, se depura, se centrifuga, después se le agrega esta cosa, la otra cosa, cajoncitos para allá y llegas al mismo punto final. Al producto ya no te vas a referir porque eso ya se lo dijiste en la primera lámina. La lámina ya lo dijimos, entonces por lo tanto, ahí. ¿Bien? Es un diagrama de bloque. Ahí están las operaciones ¿Ya? unitarias, ¿ya? Lavado, centrifugación, secado, todo lo que ustedes han estudiado. Si hay una destilación, la pones ahí. Ahí si hay una reacción química, un reactor acá. Eso es lo que tienes que hacer, ¿bien? Y seguramente haciendo mayor hincapié en esa parte, ya pues, supongamos que sean dos láminas, los procesos principales, porque seguramente algunos son más relevantes que otros. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, en esta parte aquí hay un reactor, recuerda que un reactor es donde ocurre una reacción química, un tarro, ¿no es cierto? Y este reactor trabaja y llegan aquí estos materiales, se agregan estos productos, entonces la reacción química que se produce, esta. Esta reacción se produce a tal temperatura, X temperatura, la pones tú ahí, ¿cierto? Los reactivos deben entrar en una cierta Sí. proporción. Mira lo que le estás dando, muy interesante tu discurso de ingeniería, ¿te fijas? Y lo dejas anotadito ahí.
El diagrama de bloques, entonces, lo que permite es que uno muestre las transformaciones paso a paso de las materias primas hasta que llegas al producto final. Es un diagrama de bloques, con las operaciones unitarias, cajoncitos cada uno. ¿Bien? ¿Cuándo usa el PFD? Los diagramas de proceso se usan cuando yo quiero dar detalles adicionales. Incluso dibujar ahora los tarritos esos, ¿cómo son? Si un tarrito ese era un tarro, ¿no? O hay una caldera, ¿cómo se dibuja la caldera? Ahí tienes que ir sacando los apuntes de lo que vimos en la clase. ¿M? Y por acá hay un reactor y dibujas el reactor, dibujas las líneas de proceso, ahora y le vas a agregar la instrumentación. El P&ID que dices tú, Piping and Instrument Drawing, o sea, un diagrama de instrumento y tubería. Ya, están las líneas de proceso y están los instrumentos. Y ahí aparece lo que dices tú, el PNID. PID, ¿bien? ¿Ya? Entonces, ahora, ahí tienen que investigar un poquito, porque en la clase vimos, pero muy superficialmente, el tema de la instrumentación. Pero los instrumentos en general, la instrumentación, lo que vimos ahí, unos ejercicios, cómo se denominan. Acuérdate que ahí hay que usar las normativas. Entonces, la norma que dice tú, aquí aplicando la norma ISA 5.4, perfecto. Y ahí pones los instrumentitos. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, como antes le dijiste que había una temperatura, ¿no es cierto?, de reacción. Entonces acá le dices cómo se controla esa temperatura. Eso es un PNID. Entonces, ahí tiene un lazo de control, que normalmente son los lazos que se llaman feedback, FB. Tiene, diría yo, algunas partes principales. Primero, si yo voy a controlar temperatura, entonces un lazo feedback dice que tengo que medir la temperatura. Entonces, acuérdate de los sensores que tenemos en la clase. Aquí está medida la temperatura. Este instrumentito con alguna señal, que dijimos que casi siempre es eléctrica, entonces segmentadita para arriba, le transmite esto a un controlador. Ese controlador, ¿cómo se llama? Así como lo vimos en la clase, seguramente puede ser un TIC o TIC. ¿Qué es lo que es eso? Un controlador indicador de temperatura. ¿Mm? Perfecto. ¿Y qué hace ese? Bueno, como tiene que controlar la temperatura, ¿y cuál temperatura? Ya se la dijiste. 100 grados, supongo. 105, como hicimos en el laboratorio. Ya, 105. Perfecto. Y entonces esto le agrega aquí algún calefactor, que podría ser, por ejemplo, vapor. Ya, entonces este abre una válvula de vapor allá y le mete vapor acá, y entonces con eso controlamos la temperatura al 105. Eso le estás diciendo. Te das cuenta que son diagramas distintos, ¿no? Son distintos, muestras distintas cosas. Sí, entonces son tres. Tres diagramas siempre. Claro, por eso te piden los tres diagramas. Entonces, el primero es para explicar el Ah, proceso y ok. en qué consiste la transformación. El segundo es para mostrar cómo están integrados los equipos y la forma. Y el tercero, cómo se controla. Y para el control, yo Ya. les sugiero que anoten por ahí en una parte, yo diría con unas tres variables suficientes. Tres. Si hay una Tres variables. reacción, si hay una reacción, Paloma, si hay una reacción ahí, obligatorio el control de temperatura, sin duda, pues eso tienes que ponerlo porque es la variable principal. Yo te diría ahí, lo que podrían hacer ustedes es decir, a lo mejor volvamos un poco para atrás, en el diagrama bloque decir las variables críticas de este proceso son estas tres, y ahí los desnotan. Las denotan nomás, pues ahí dicen nomás, qué sé yo, por ejemplo, aquí hay que controlar una razón entre los reactivos. Ya, perfecto, la nota, ahí tienes una. Acá en el reactor hay que controlar la temperatura. Perfecto, ahí tienes otra. Y acá en este otro lado hay que controlar, por decirte algún flujo. Perfecto, ahí tienes tres variables. Como ya se lo dijiste, entonces, más adelante en tu exposición, cuando vengas al PNID, entonces le hablas de tres lazos de control que serían para esas variables que tú dijiste que son las críticas. ¿Se entiende? Ah, ya, por ejemplo, en el PID no es que tenga que poner todos como los instrumentos de control, o capaz que sí, pero sí referirme como a las tres variables que capaz que elegí al principio. Cuando tú llegas a un grado de expertise, Paloma, usted, le pones todos los instrumentos que quieras, pero al final te queda un hormigueo que no lo entiende nadie. Entonces, ahora, el ejercicio que ustedes lo hagan y lo estudien ahí mucho ustedes, cómo funcionan los lazos de control. Entonces, Ah, ya. con tres para este efecto es suficiente. Ahora, Ah, ya. los que yo te puse en clase tenía una cantidad de instrumentos ahí que al final uno no entiende Sí. nada. Bueno, cuando tú tienes una expertise, el que te pongan, tú lo vas a poder navegar bien. Pero ahora, para esta exposición, con que ustedes digan, estas son las tres variables críticas, y después, y estas variables críticas en el tercer diagrama lo pone, se controlan así, listo, cumpliste. Eso es lo que cumple para este efecto. ¿Bien? Y seguramente un diagrama real, Ah, ya. seguramente tiene una cantidad enorme de instrumentos y control, así como esos que mostramos en la clase. Te fijaste que tenía una cantidad de instrumentos muchísimo, Sí. grandísimo. Puedes ponerle tres lazos y a lo mejor unos pocos instrumentos por acá, unas temperaturas que indicas, qué sé yo, puede ser, pero no le pongas, si le pones tanto, a lo mejor, oye, no lo entiende ninguno.
Y lo terrible es que te lo puede entender el Ya. que te está escuchando, ¿eh? Y es terrible, pues paloma, oh, Dios mío, el otro se subió arriba del carro, no, pues sí, y lo que siempre le digo yo a los alumnos, lo que tienen que hacer ustedes es que ustedes investigan bien y ustedes tienen que tener este discurso, Ujú. sin que sea muy prepotente tu discurso, pero usted va a escuchar lo que yo le voy a exponer. Yo sé, de este tema yo sé, yo lo investigué. Y usted me va a escuchar lo que yo le voy a decir aquí. Y por eso le voy a explicar cómo se Ya. fabrica este producto lácteo, que es un producto revolucionario, que va a revolucionar. No sé, ahí le pones tú de su cosecha, ¿se fija? Pero que no se te meta el público. Ok. Ahora el público, como te está escuchando atentamente, y además siempre tienes que suponer que el público tiene el mismo nivel tuyo, entonces no tienes que explicarle muchas cosas, ¿sí? Cosas que son básicas. Este instrumento de temperatura mide la temperatura y usa, a lo mejor puedes poner el principio de funcionamiento, pero no explicarle lo que es un instrumento, por ejemplo, no, pues si le estás hablando a una persona que tiene el mismo nivel tuyo. Bien, de ahí para arriba. Y entonces tú le explicas de lo que Ya. ustedes investigaron en esa memoria. Pero aquí esa memoria seguramente debe tener muchos antecedentes y lo que nosotros necesitamos aquí es que ustedes muestren solamente lo que es la parte de ingeniería de proceso. Y por eso es que se llaman diagramas Ok. de ingeniería. Claro. Pero te fijas tú que el objetivo de cada diagrama es distinto. Por eso la primera lámina, miren muy bien lo que dijimos ahí, cuando dijimos que había dos grandes categorías de diagramas y que de estos diagramas, los de bloque o diagramas de entrada-salida, o sea, te dimos varios, ¿ya? Entonces tú aplicas eso mismo que te está en la clase. ¿Se entendió? Ya. Entonces estrujen muy Sí, bien ahora eso, ya lo entendemos más, lo tenemos más claro. ¿Mm? entonces, estrujen muy bien esa memoria, pero no todos los detalles, sino que visto bajo la perspectiva de la ingeniería de proceso. Ingeniería de proceso es eso. Ok. Por eso es que el ramo se llama ingeniería de proceso industrial es dos, ¿no? Se puede poner ingeniería de proceso. ¿Bien? Entonces ustedes dicen, nosotros investigamos este proceso y este proceso tiene estas etapas y se controla de esta manera. Y los instrumentos, y a lo mejor si hay un lazo muy relevante, por ejemplo, un control de razón. No son muy simples. Estudien, si ustedes lo logran hacer eso, fantástico. ¿Qué es lo que es un control de razón? Es que de repente, fíjate que tú las reacciones químicas, dijimos que hay que balancear la ecuación, entonces suponte tú que hay una reacción química que entra un mol o dos moles de esto y tres moles de esto otro. ¡Wow! O sea, esa reacción química ocurre con esa proporción. Entonces tú dices, mira, en este caso particular, eso te lo pones aparte, ni siquiera ahí, sino que no, un solo dinamita. Este es el reactor. Aquí está el reactivo uno, acá entra el reactivo 2 y aquí hay un control de razón. Entonces fíjese cómo opera esto. Mira cómo opera. Hay un sensor que mide el flujo del reactivo uno. Ese lo envía a una estación que tiene un control de razón que se llama FR, un cajoncito F/R. Y entonces este se encarga que la cantidad de flujo que entra aquí maneja la válvula de este otro de manera que mantiene una proporción. Y esa proporción nosotros la podemos cambiar. El público te pregunta, ¿y cuál es la razón? Esta razón que nosotros tenemos aquí, porque la reacción química dice, es 2/3. Fantástico. Le explicaste. Y después entonces le muestra el Ah, diagrama completo, donde, porque los diagramas tampoco pueden explicar todo eso. Por eso es que los instrumentos se supone que se explican por sí solos, porque la norma para eso lo simplifica, aunque de repente un proceso industrial tiene tanto instrumento que uno se pierde porque son muchas las cosas que mide ahí, muchas las cosas que controla. Pero cuando hay algo muy específico, entonces tú lo puedes explicar aparte y haces una lámina para eso. ¿Estamos ya. claros? ¿Se entiende, Sí. Paloma? Sí, sí se entiende. Y la otra dama que está al lado Teníamos ahí, que ¿cómo usar. se llama? Oye, porque a cada rato le quiero hablar y no le puedo hablar. ¿Cómo se llama? Catalina. Catalina, ya, Catalina. Oye, lo que le iba a decir es lo siguiente. Ahora, hay algunas cosas que ustedes a lo mejor ya la han hecho porque ustedes ya tienen alguna vivencia previa respecto a este tema de cómo hacer una exposición. Yo les voy a dar una pauta porque toda exposición siempre va a tener un límite de tiempo, siempre. Nunca una exposición diga, ay, ahí vamos a ver cuánto se demora. No, no, no. Está acotada. Y aquí les dijeron que máximo 10 minutos. Entonces, una regla del dedo derecho que dicen los ingenieros. Cuando uno le dicen eso, entonces uno debería elaborar una presentación, una PPT. Tengo una lámina de inicio y una de término, que lo que dice la ISI, nuestra escuela, la pauta es que yo parto con esa y termino con esa. Ya tengo dos láminas, check, tengo dos. Y ahí está en qué consiste el tema, los integrantes del grupo,
el docente, están todos los detalles del trabajo. Después, a lo mejor, si quieren, ustedes pueden poner un índice, si eso es optativo, una regleta que ayuda mucho para saber de qué consiste esto, qué es lo que tiene, y máximo, máximo el número de láminas o del orden de lo que te dieron en el tiempo. 10 minutos, 10 láminas. No mucho más que eso. Si tú pones 30 láminas, sí, pero es que uno como tiene, está, ¿no es Vale. cierto?, situado, lo típicamente pasaría, si ustedes fueran así, tuvieran 40 láminas, por ejemplo, y tienes 10 minutos, ustedes saben que son 40 láminas, entonces el objetivo es pasar las 40 láminas. Sí, pero eso tiene poca sustancia, porque lo que se evalúa no es eso, lo que se evalúa es si ustedes investigaron cuál es la capacidad que tienen ustedes para transmitir lo que ustedes saben. Y para eso, entonces, que sea más o menos del orden del tiempo. Si dijeron 10 minutos, del orden de unas 10 láminas, no más que eso. Y lo que estamos hablando aquí, hemos dicho una lámina inicial en donde yo tenga un diagrama grueso así, en donde lo use para una ficha técnica, tengo uno, dos con la ficha técnica, marcando los parámetros generales, pero tampoco una tabla en donde tiene una cantidad enorme de información que nadie te la entienda. A lo mejor los parámetros principales nomás. Ya llevamos dos. Después un diagrama de bloque y haciendo hincapié ahí en los procesos que son más Ah, relevantes. espérese, las primeras eran de qué? Como de la ficha general, como No, la del... primera, lo que yo te sugiero es que sea a lo mejor un diagrama de entrada-salida. Fíjate en el apunte de la cosa. Ah, ya, sí. Entonces tú, una Ya, un caja diagrama de grande entrada nomás, y salida. una caja gruesa nomás. Sí. Entra esto y sale esto. Y entonces ahí en la segunda lámina ya lleva una. La segunda le pone, y lo que sale, el producto que sale es esto. O bien incluso algunas características de tus materias primas. Puede ser. Ya, ¿Mm? ¿Te fijas? Llevamos dos. Después un diagrama de bloque. En el diagrama de bloque, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Las transformaciones, es decir, las operaciones unitarias. Entonces, este es el diagrama de bloque. Ojalá que no sea una cosa que interminable, sintetizado nomás, porque si no, acotada. mira, si, ni siquiera lo entiende el que lo presenta, imagínate. Imagínate el público que está escuchando. Llevamos tres. A lo mejor hacer hincapié ahí en alguna de las operaciones unitarias más relevantes, un reactor, perfecto. Ahí con eso ya haríamos cuatro. Cinco sería un diagrama, ¿no es cierto? Un PFD, diagrama de proceso global. Sí. Seis y siete a lo mejor para lo que es el PID, instrumentación y control. Y los balances de materia y balance de energía. Claro, ahí le agregas uno más, ¿no es cierto? El balance principales, los principales, aquí están los balances cuadraditos. No una cosa que tenga una cantidad enorme, sino algunos. Mira, primero un balance grueso. Entrada, salida, ¿no es cierto? Entran tantos materiales y tiene que salir exactamente lo mismo. O bien Ya, ustedes dicen, entraron 100 toneladas, por ejemplo, y a este otro lado de productos saqué 50, por decir algo. Y por lo tanto los residuos que salen son otros 50, ¿no es cierto? Y residuos 50. Entonces el público te pregunta, ¿y qué son los residuos? Entonces, antes que te pregunte eso, los residuos consisten en tal, y el producto de salida es este, la ficha técnica, ¿no es cierto? Y las características de la materia prima, y ahí tienes el balance. ¿M? Balance. Ahora, cuando presentas al reactor, a lo mejor si es que tiene una reacción química, entonces, y en el reactor ocurren tales reacciones químicas, y ya, ¿cuánto llevamos de base? Llevamos 5 o 6, le agregas 3 4 más 5. Oye, no tiene que ser exactamente 10, puede ser 12, eso es razonable. Entonces, que uno, a la velocidad normal que uno habla, entonces que tú puedas transmitirle lo que tú aprendiste, lo que tú investigaste, lo que usted al público. Y si entra uno y entra otro, que no se note, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, porque eso se nota al público que, chuta, no está muy ah, ya, integrado, que eso ni lo note el que sea público. coordinado. Ustedes ya Ok, saben quién entra, con qué tema, oye, para el público que sea, pero transparente eso, ¿ya? ya. ¿Estamos todos? Sin mirar mucho la Sí, hora, tengo porque eso claro. también se da cuenta. To- sí, lo que pasa, Dama, es que hasta aquí ustedes, y todavía les falta un poco, ustedes están casi siempre en todo su proceso formativo, si ustedes miran al profesor y al profesor y lo critican, todo lo que hace, y lo encuentran todo malo el profe. Ya, entonces ahora les va a empezar a tocar al revés. Ustedes van a pasar adelante y nosotros los vamos a escuchar a ustedes y le vamos a decir, no, es que no era tan fácil como decías tú. Correcto, Ya. incluso cada una de las... por eso mismo a los expositores se les cuestiona mucho de repente cuando uno tiene un tic, por ejemplo, que trate de evitar eso, porque eso distrae mucho al público. Por ejemplo, ya que la Catalina tiene lentes y hay algunas personas que tienen los lentes y mientras están haciendo la exposición, a cada rato sacan el lente y lo soplan. Oye, entonces uno está más preocupado de cuándo va a soplar los lentes que con lo que está diciendo. Entonces, ¿te fijas? A ver.
Esas cosas típicamente salen y rebajan la calidad de la exposición. Entonces, me imagino que ustedes habrán tenido muchos profesores y a todos los cuestionan, lo encuentran malo y lo encuentran que lo hacen mal. Es que no es tan simple. Y a lo mejor el que está adelante tiene su tiempo. En realidad cada uno tiene su estilo particular, pero eso... ¿Y por qué te pedimos esto? Porque esa es una herramienta de trabajo del ingeniero. Muchas veces un ingeniero tiene que defender un proyecto así como ese, por ejemplo. Supongan ustedes que la empresa donde ustedes trabajan les diga que ustedes tienen que evaluar ese proyecto. Y entonces tienes que hacer toda la evaluación, económica seguramente, lo que más importa a la empresa, porque es la plata, ¿no es cierto? Y seguramente los impactos ambientales. Entonces ahora te dice la gerencia que tú hagas una presentación. Listo. Y sabes qué, qué sé yo, 20 minutos. Y toda la gente como está ocupada, no tienes más tiempo. Entonces tienes que ahora ensayar esto. La universidad te dice que te lleves esto como herramienta porque es algo que uno usa cuando trabaja laboralmente. Por eso se piden estas cosas. Mm, ¿Estamos? Paloma, sí, Catalina. ¿Le falta un sí. integrante a Una usted cosa. o ese otro está ahí escondido abajo? No, nos falta una, pero hoy día estaba indispuesta, no podía conectarse. Bueno, ya, ok. Da lo mismo si en el fondo usted, la idea es que entre ustedes ahí se coordinen, se distribuyan los trabajos y que se note que hicieron una investigación y que tienen los conocimientos para poder interpretar un proceso, entenderlo, asimilarlo y lo más importante, que tienes la capacidad para transmitirlo a otros. Ese es el ejercicio este del diagrama de profesor. ¿Quería algo? Sí, mi consulta es igual si la presentación va a ser formal. ¿Hay que ir formal? Mira, te respondería lo siguiente. Si estuviéramos en verano, yo diría que no vayan con Jospán, pues si es un ingeniero, pues. O sea, eso claro, cuando tú vas a la playa se ve estupenda, pero no ahí, pues. En este caso no, una cosa semiformal nomás, no, no es una cosa, no Ah, ya sé. necesitan ir tan formal, pero hagámoslo semiformal, una cosa como que pienses que este es tu trabajo y en tu trabajo te pidieron este asunto. Entonces tú no puedes ir ahí ante todos los demás ejecutivos y el gerente, ir como se te antoje y con el pelo Ya, pintado y no sé qué, no. ok. Una cosa Semi normal, formal. sí, normal. Un poco así como van los profesores. Bueno, en realidad no son tan formales los profesores. Bueno, Ya, ahí y lo depende de último, cada uno. Otra pregunta. ya. Y lo último es si el lunes podríamos, ya que ahora durante el fin de semana vamos a trabajar los diagramas y todo eso, si el lunes podríamos tener como una reunión si tenemos consultas de lo que ya tenemos hecho. No sé por qué esperaba esa pregunta, Paloma. Claro, yo cuando te respondí te Sí, dije que una de las cosas que ustedes tienen desde el principio del semestre que yo les dije, ese es un horario que yo tengo destinado para cualquier consulta que ustedes tengan. Entonces, en particular, si ustedes tienen avance aquí, aunque estemos en, ¿cómo se llama esto? En semana de estudio autocuidado y autónomo. semana de reflexión y todo lo que ustedes quieran, yo estaría disponible, porque yo acuérdate que lo dije ahí, que los días lunes hay un sector horario, que no me acuerdo cuál era, parece que era desde las 16 a las 20 creo que era. A lo mejor habría que ajustarlo un poquito porque ahora que estamos en horario más de Oiga, no lo sé. invierno, a las 18 ya está oscuro, entonces puede ser un poco antes. Entonces, el procedimiento sí dice clarito, ustedes me envían un correo para que estemos disponibles y entonces ustedes incluso traen y si quieren hacer una presentación aquí, a ver cómo está, cómo nos sale, yo no tengo Ah, pero inconveniente. sería presencial. ¿Es presencial o online? No, pues si Paloma, si eso ajustémoslo, si no Ah, necesitamos, ya. imagínate que todos tenemos que coincidir en todo el minuto, es complejo eso, entonces por eso busquemos la Sí. fórmula que sea más simple, por eso ahora en este minuto yo voy a la tarde, voy a la U, entonces, ¿para qué me esperan hasta la tarde para hacerme estas preguntas? Pues hagámoslo online nomás, si puede ser online. Ah, ya, perfecto. Incluso ahora te voy a hacer yo una pregunta a ustedes. Mira, aquí no, Diga. espérate nomás, Catalina, que te estaba esperando aquí nomás Ujú. para la pregunta que te iba a hacer. Oye, como hemos dicho hartas cosas, no sé si han tomado nota, pero yo aquí, fíjate que la estoy grabando esta. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes necesitan el audio este video? Ah, ¿Les igual sirve podría ser. o ahí nomás? Sí, O- no, sí, sí nos sirve. Sí nos porque sirve. fíjate que dijimos hartas cosas, entonces, no sé, ustedes me da la impresión que fueron captando y fueron aclarando unas Sí, dudas, pero anotamos, pero si te queda más duda, entonces lo que puedo hacer yo es que lo dejamos ahí, entonces ustedes revisan el video ujú. y ahí entonces van aclarando sus dudas. Para el lunes si tiene un avance perfecto y ojalá, oye, pensamos, tenemos este diagrama, este otro y los instrumentos aquí, acá. Sí, Lo que es muy importante que hagan un muy buen ejercicio porque esto
les permite pavimentar el camino, no solo para los ramos que le quedan, porque por ejemplo en PAT nosotros partimos de la base que ustedes manejan bien la ingeniería de instrumentación y control, y me parece que no es mucho lo que han hecho en eso. Pero los instrumentos, No, la instrumentación es una herramienta del ingeniero civil industrial que tiene que tenerla. O sea, nosotros tenemos que tener una cultura para entender a otros profesionales que seguramente también van a participar cuando ustedes laboren, que son los ingenieros de instrumentación y control. Son expertos en eso. A lo mejor nosotros no, a lo mejor no vamos a ser expertos, pero sí tenemos que tener una cultura para poder interactuar. Porque si tú quieres pedir, por ejemplo, mejorar un instrumento, tienes que saber cómo funciona. Si no, estás muy sujeta, usted queda sujeta a lo que le diga el especialista. Pero ustedes tengan una cultura porque eso les permite mejorar. Los sistemas de control automáticos tienen su especialización y son muy relevantes porque donde ustedes vayan hay controles automáticos que son más críticos que otros. Mientras más complejo sea el proceso, seguramente tiene un sistema de control más sofisticado, muy dedicado, pero hay que tratar de entender cómo funciona y eso les permite a ustedes conocer muy bien. Ahora, primero el proceso, por eso es que primero te dijeron el diagrama de bloque. Entiendo el proceso. Cuando ya entiende el proceso, entonces, pues, ¿cómo lo controlo? Por eso están los otros diagramas. ¿Te fijas? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las cosas, las transformaciones que ocurren? Y después esas transformaciones, ¿cuáles son críticas? Y lo anota. Uno, dos, tres, las que sean. Nosotros aquí siempre, casi siempre uno usa el número tres variables críticas. Y después más adelante le explica, ¿y esas variables críticas cómo se controlan? Así se controlan. Y ahí tenemos el proceso completo, lo que es la ingeniería de proceso, que normalmente ingeniería de proceso industrial o ingeniería de proceso químico. Y aplica a cualquier parte. Si vamos a trabajar en una fábrica, por ejemplo, hacer jugo. Nada, listo. Hay que hacer jugo. Perfecto. Esos son, como siempre les digo yo, son procesos muy relevantes, pero son muy delicados. ¿Por qué son delicados? Porque van al consumo humano. Entonces tú ahí no ahí, Catalina y Paloma, Paloma y Catalina, tenemos 0% de margen de error. Cero. No podemos equivocarnos en nada. no. Hay gente que nos equivocamos y tiramos para allá un jugo que puede ser dañino para las personas. Eso no se puede hacer. No, no puede, no podemos. Cualquier cosa que se consuma, muy buen negocio. Todo lo que es alimentos son buenas industria, pero muy rigurosa en el control, porque no podemos entregar para allá ninguna cosa que vaya a traer una consecuencia para la salud, todo lo que sea consumo. Y eso muy regulado, por supuesto. Ahí el Ministerio de Salud tiene un brazo armado que es el IPS, el Instituto de Salud Pública, el ISP, que es riguroso, no podemos... Oye, cualquier cosa de calidad es estrictamente controlada. Imagínate que todos los productos que nosotros consumimos tienen que tener una fecha de vigencia. Sí, po. Sí, pues esto, yo aseguro que de aquí a acá esto no trae ninguna consecuencia. ¿Te das cuenta? Entonces, y esos procesos son entonces muy críticos y por lo tanto tienen que ser con controles muy precisos. Y en cada una etapa del proceso, me imagino que cometo un error acá al principio y cómo lo corrijo para allá, a lo mejor no se corrige. A lo mejor eso hay que descartarlo. Pero no puedo llegar allá. ¿Te fijas? Y bueno, y en todos los procesos igual, pero ahí quizás es más riguroso porque va al consumo humano. ¿Mm? Imagínate, por ejemplo, trabajar en una fábrica de medicamentos. Oh, más todavía. Imagínate un producto que se fabrica porque hace un beneficio para la salud de la gente. Imagínate ahí, cero error. Entonces, Sí. son primeros pasos que uno da en la industria de industria de procesos y toda la línea que ustedes han seguido es ahí. Y ahora lo que se les viene encima, lo que viene después, es que ahora hagan un proyecto completo. Aquí son fracciones nomás, uno chiquitito, pero ya hagan una primera experiencia en lo que significa describir y controlar un proceso. Y el proceso lo eligen ustedes. Y yo, lo único que he hecho es verificar que efectivamente el proceso cumpla con las condiciones. Y el proceso lo eligen ustedes y lo describen ustedes mismos. ¿Se entiende? Catalina, Sí, Paloma, Catalina. ¿Sí? ¿Lo ya. entendieron? Sí, Oye, todo. vamos a registrar también esto como una atención de alumnos, ¿ya? Ahí en el... Ya. Tiene que quedar porque acuérdate que hay que registrar toda la actividad. Las actividades Sí, tanto como son sesiones de clase, como también las sesiones de práctica, electiva o como se llama la consulta. Consulta, ¿ya? Más ya, ya. preguntas. Paloma, No, Catalina. no, O sea, la próxima pregunta van a ser el lunes.
El lunes. Sí. cuando tenga más elaborada la idea. Pero esto Sí, seguramente les ha servido entonces para que fundamenten bien. Y a lo mejor sí. en una primera pasada tomen todas las láminas que ustedes crean que pueden servir. Y suponte que tengas 20 láminas. Ya, ok. Entonces ahora hay que trabajar, pero ya, esa lámina me sirve, pero ahora tengo que preparar la presentación oral, que son 10 minutos. ¿Me fija? Y ahí entonces ustedes pueden hacer un maquillaje, ya. Ojalá que a uno le sobre un poco de material, lo dejan anexo por si viene alguna pregunta acá, pero que la otra sea bien ejecutivo, bien compacto y que cumpla con lo que están pidiendo. ¿Se entiende? Ok. Ya. Sí, Sí. Entonces yo, por la misma vía, Paloma, te voy a compartir un link a donde va a estar el video, donde voy a alojar el video y ahí ustedes lo sacan y lo revisan. Y si tienen más dudas, ok. bueno, las anotan y esas las podemos ver entonces en la próxima sesión de consulta, que sería el día, por lo que ustedes dicen, el día lunes. El lunes. Ok. ¿Estamos de Ya. acuerdo? Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por esta pasada, quedaríamos aquí. Sí. Ya, que estén muy bien y Gracias, entonces, Pilar. y sigan avanzando para que entonces tengan ahí mucho material para que comentemos y les podamos ayudar a que hagan un buen trabajo, ¿ya? Por hoy día Ya. dejamos hasta aquí la reunión entonces, ¿sí? ¿No hay Sí. más preguntas? ¿No hay más temas? Ya. No. Que estén bien. Chao, Paloma. Chao, 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 profe, Catalina. Chao. gracias. Adiós. Adiós, adiós.